Shalom Ubrajot a cada uno de mis amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 80, lleva por título Arrebatados y Destruidos. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por reunirnos una vez más por Face para una conferencia de Arrebatados y Destruidos. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento, que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que tu gloria ilumine nuestras vidas internas y externas. Que el alimento espiritual calme el hambre y sed que tenemos de ti, que podamos asimilarlo y podamos prepararnos para la vida eterna. Rogamos para que tu bendición repose en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach, Amén. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos y amigos del mundo entero. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice el Eterno allí: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim descenderá del cielo, refiriéndose a Yahshua HaMashiach, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra que quiero resaltar acá es arrebatados. Ahí dice, seremos arrebatados. ¿Sí ve? Interesante. Esa palabra arrebatados o arrebatar en el diccionario significa quitar con fuerza o violencia. También significa tomar de una manera rápida y veloz, así como en la parte bíblica que estamos viendo acá. Vamos a ser arrebatados como de una manera rápida y veloz. El Salmo 55 y Mateo 24, 31 nos resalta allí: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y en la siguiente parte dice: los ángeles arrebatan a los santos. Son los ángeles que en la segunda venida de Yahshua HaMashiach arrebatan a los santos. Pero vamos a ver por qué se produce este arrebatamiento y no lo confundan de pronto con la creencia pentecostal de que la iglesia va a ser arrebatada antes de tiempo. No, este arrebatamiento está incluido en la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Voy a leer Jeremías 4, versículos 7 y 20. Jeremías 4, versículos 7, 20. Jeremías 4, versículo 7 dice: el león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Y está haciendo referencia a Yahshua HaMashiach, porque él es el león de la tribu de Judá. El león sube a la espesura y el destruidor de naciones. Yahshua HaMashiach es el destruidor de naciones. Está en marcha y ha salido de su lugar, segunda venida de Yahshua, para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Oye, referencia en Jeremías a la segunda venida de Yahshua. Versículo 20. Dice: quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. Oiga, toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Y del 23 al 29 dice: miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Yahweh, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Yahweh:
toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo, por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros, huyó toda la ciudad, entraron en las espesuras de los bosques, y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas, y no quedó en ellas morador alguno. Todas esas citas hacen referencia a los acontecimientos que sucederán en la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Los he tratado de colocar en un orden, y nos dicen esos textos que las naciones, todas las naciones serán destruidas. El mismo acontecimiento de la estatua de Nabucodonosor en relación a la piedra segunda venida, que hiere la estatua y destruye a todos los reinos. Muy bien. La tierra queda desolada, las ciudades vacías, quebrantamiento sobre quebrantamiento. La tierra es destruida. No conocieron a Yahweh, versículo 22, no conocieron a Yahweh. La tierra vacía, los cielos no tienen luz, los montes tiemblan. Ahora nos preguntamos, ¿por qué los montes tiemblan? Porque a la segunda venida de Yahshua, antes de la segunda venida de Yahshua, sucede la séptima plaga, que es el terremoto cual nunca ha habido, y tiene réplicas hasta la segunda venida de Yahshua. Entonces la tierra se mueve como un borracho. Por eso dice, los montes tiemblan. Los collados son destruidos, no hay hombres. El campo fértil es un desierto, todas las ciudades son asoladas. La tierra no es destruida del todo. En la segunda venida de Yahshua, la tierra, todas las naciones son destruidas, pero la tierra en sí no es destruida del todo. La tierra que es destruida del todo es en el 8º milenio. La tierra se enlutará, los cielos se vuelven oscuros, huyen las personas a los bosques y peñascos y no queda ningún morador. Me parece interesante. Y eso está conectado con Apocalipsis 6. Vamos a ir a Apocalipsis 6 para ir complementando, ir conectando todo esto. Apocalipsis 6, versículos 14 al 17. Dice el Eterno: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondennos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El gran día de la ira hace referencia al 21 de Tirri del año 2030. Y ahí mismo Apocalipsis 16, para seguir complementando todo esto con Isaías y con el tema que traemos nosotros, Isaías 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, la Babilonia espiritual, Vaticano, fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Yahweh para darle el cáliz del vino, el ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Yahweh por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Bueno, en estos textos se nos dice que el cielo se enrolla como un pergamino, que todo monte y toda isla se removió de su lugar, que todos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, que quieren ser muertos por los montes y peñas, y el día de la ira ha llegado. Y todo esto está haciendo referencia a la segunda venida de Yahshua. En Mateo 24:14 que tenemos que el evangelio será predicado por testimonio a todo el mundo. Todo el mundo sabe de la segunda venida de Cristo. Nadie se queda sin saber de la segunda venida de Cristo. O sea, nadie tiene excusa, y todos verán a Yahshua HaMashiach. Jeremías 25, devolviéndonos otra vez allá a Jeremías 25,
Versículos 32 y 33. Dice el Eterno allí: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Yahweh en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol que harán sobre la faz de la tierra. Y resumiendo de pronto estos dos textos, tenemos que el mal ha ido de nación en nación o ha ido aumentando. Todos son muertos por Yahweh, o sea, Yahweh es quien los mata. En este caso, Yahweh está haciendo referencia a Yahshua HaMashiach. Desde un extremo de la tierra hasta el otro, o sea, en los 4 puntos cardinales. No se endecharán, no se recogerán, no serán enterrados, quedan como estiércol sobre la tierra. No hay quien los llore, los recoja, los entierre, todos estarán muertos sobre la faz de la tierra. Me parece interesante conectar todo esto con la segunda venida de Yahshua en los acontecimientos que van a suceder, ¿sí? En Isaías 24, allá vamos a Isaías 24, y está todo esto complementado bien bueno. Isaías 24, del 1 al 6, dice aquí, el Eterno: he aquí que Yahweh vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Yahweh ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y el versículo 19 y 20 ahí mismo dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. O sea que muchos textos bíblicos están conectados en ese momento con la segunda venida de Yahshua y los acontecimientos que trae la segunda venida de Yahshua sobre el planeta Tierra. Se nos dice allí que Yahweh vacía la tierra y la desnuda. Yahweh hace esparcir a sus moradores. Toda persona será trastornada. La tierra se contaminó porque todos traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Y eso tiene que ver con la ley dominical y con el decreto de muerte. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos. O sea, en otras palabras quiero decir, si la ley dominical no saliera, no fuera aprobada, entonces se extenderían todos estos castigos a un tiempo más largo. Pero como la ley dominical la tenemos a las puertas, entonces ya sabemos cómo es que la tierra va a ser castigada, va a entrar en juicio. Y los habitantes y los que promulgan esas leyes. La tierra es desmenuzada, conmovida, la tierra temblará como un ebrio. ¿Por qué? Por el temblor que produce la séptima plaga. Y es removida como una choza. ¿Por qué? Porque la tierra, desde que se produce el terremoto, cual nunca ha habido, tendrá réplicas hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y ahora algo importante, ahí mismo en Isaías, versículos 21 al 23, vean. Acontecerá en aquel día, ¿en cuál día? 21 de Tirri del año 2030, cuando Yahshua viene por segunda vez, que Yahweh castigará al ejército de los cielos, oiga, en lo alto. Y le preguntaría, ¿cuál es el ejército de los cielos? Los demonios, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahweh de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso.
Satanás y todos sus demonios serán castigados en lo alto. Oiga, toda persona será castigada en la tierra. Serán amontonados y encarcelados. Volverán a ser castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Y eso tendría que ver de pronto con lo que dice Apocalipsis 19, 11 al 16. Vamos a verlo para confirmar más lo de Isaías. Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versos 11 al 16. Dice el Eterno: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Yahweh. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Elohim Todopoderoso. Isaías 63, del 1 al 6. Isaías 63, volviéndonos allá a Isaías 63, del 1 al 6, dice el Eterno: ¿quién es este que viene de Edom de Bosra con vestidos rojos? Pregunta. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Dice: yo, el que hablo en justicia y grande para salvar. Se refiere a Yahshua HaMashiach. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Acabamos de ver nosotros en Apocalipsis 19 que el jinete, ese caballo blanco que tiene un nombre, el Verbo de Yahweh, pisa el lagar. Y mira que es: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, dice Yahshua, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, 21 de Tirri, el año 2030, oiga, y el año de mis redimidos ha llegado, el 2030. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé su sangre en tierra. Bueno, tenemos nosotros en esta parte que en la segunda venida de Yahshua, la ropa de él, que es blanca, le queda teñida de sangre. Los ángeles vestidos de lino finísimo. El color original de la ropa de Yahshua es blanco, pero está cubierto de rojo. Yahshua pisa el lagar solo. Yahshua es quien mata a los malos. Él dice: mía es la venganza. La sangre de los malos salpicó las vestiduras de Yahshua y manchó sus vestidos. La justicia, la ira de Yahweh holló los pueblos. Derramé en tierra la sangre de los malos. Isaías 63, 6. En 2 de Pedro 3, 9, 10 se nos enseña que Yahweh es optimista. Él no quiere que ninguno perezca. Yahweh quiere que los 8.000 millones de habitantes que hay en el planeta Tierra se salven. Yahweh no retarda su promesa, sino que es paciente con nosotros. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me parece bastante interesante todo esto. Y en el conflicto de los siglos, en el capítulo 41, con el título Liberación del pueblo de Yahweh, tenemos que los malos son destruidos por el resplandor de su gloria. Interesante, o sea, con luz, porque la gloria de Yahshua es luz. También hay en el conflicto de los siglos, en el capítulo 42, la desolación de la tierra. Dice: su resplandor es como fuego y salen de su mano rayos de luz, y allí mismo está el escondedero de su poder, que también lo podemos encontrar en Habacuc 3:4. Ahora, ya con todas estas citas bíblicas que hemos tenido, ahora déjenme resumirles en una visión panorámica cómo es que es la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Di primeramente que todas las citas bíblicas leídas en este momento
para que ustedes de pronto las analicen con tiempo, ¿sí? Y por intermedio de esta conferencia, ustedes tengan una imagen más vivida de cómo va a ser la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Entonces voy a empezar con esa segunda venida de Yahshua, donde va a haber un grupo que son arrebatados y donde va a haber otro grupo que son destruidos. Por eso he titulado esta conferencia Arrebatados y Destruidos. El viaje de Yahshua HaMashiach es de 7 días. El viaje comienza en Mateo 24, el versículo 30, y ese texto equivale al día 15 de Tirri del año 2030. O sea que ese día 15 de Tirri, que es un domingo, y el domingo es el primer día de la semana, primer día de trabajo, Yahshua empieza su viaje del tercer cielo a la tierra y se empieza a ver la nube como la palma de la mano. A medida que va transcurriendo los días, esa nube se va agrandando, hasta que llega el día 21 de Tirri. El día 21 de Tirri es un Shabbat, o sea, Yahshua HaMashiach llega a la tierra en Shabbat, 21 de Tirri, Shabbat. Lo que significa que el 21 de Tirri nosotros seremos liberados o salvos. Y déjeme agregarle un texto bíblico de Isaías también, Isaías 30 y el verso 15, Isaías 30 y el verso 15. De pronto pues todo esto debe tener sus complementos bien ciertos. Dice el Eterno: porque así dijo Yahweh el Señor, el Santo Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Oh, el Señor nos libera en descanso y en reposo seremos salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Oh, importante. O sea, la misma escritura me menciona el día en que Yahshua va a venir. En un Shabbat, en reposo y en descanso seremos salvos. Yahshua llega el 21 de Tirri del año 2030 aquí al planeta Tierra después de un viaje de 7 días. Y ese día 21 de Tirri ya ha ocurrido la séptima plaga, que la séptima plaga se desarrolla desde el 1 de Tirri del 2030 y ahí está el terremoto cual nunca ha habido. Un terremoto que se encarga de destruir todas las casas, todos los edificios, todas las obras que el hombre ha hecho, porque Yahshua le está demostrando al hombre que todo lo que ha hecho es nada. O sea, en otras palabras, así como el mismo mundo le confiscó, le quitó las cosas a los creyentes de ese tiempo, Yahshua le va a quitar también las cosas, las posesiones a todas las personas en su segunda venida. Y ese temblor es el que destruye todas las ciudades y hace que la tierra se mantenga como un ebrio, como un borracho, porque hay réplicas por todos los lados. Entonces, para que usted se vaya imaginando más o menos cómo va a ser ese tiempo si estamos nosotros ahí viviéndolo. También se nos menciona que la Ciudad del Vaticano será partida en 3 por la unión que hizo la Ciudad del Vaticano a nivel de los 3 espíritus de manera erranas: catolicismo, espiritismo y protestantismo apóstata. Entonces, el mismo 21 de Tirri, que están sucediendo todos estos acontecimientos, Yahshua produce la primera resurrección, la resurrección de los justos. Y los justos son levantados, y los justos que son levantados en un momento crítico que está pasando la humanidad. Y como los justos resucitan, y ahí están los 144,000 literales y los 144,000 simbólicos que resucitaron el 1 de Tirri en la resurrección especial, entonces está el grupo de redimidos, y ahí es donde se produce el Salmo 55, donde Yahshua dice: juntadme mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Entonces los ángeles vuelan rápidamente a los 4 puntos cardinales y recogen a todos los justos. Ahí eso es lo que se llama el arrebatamiento, porque son arrebatados rápida, velozmente. ¿Sí ve?
Son arrebatados a las nubes a encontrarse con Yahshua Hamachía. Por eso Yahshua dice, juntadme mis santos, recójanme mis santos. ¿Y por qué dice recójanme mis santos? Porque después de recoger a los santos, Yahshua va a consumar su ira con los impíos. Y Yahshua que va a consumar su ira con los impíos, déjenme mostrarles un texto que se encuentra en Habacuc 3:4. Habacuc 3:4, vamos a verlo. Habacuc 3:4. Dice el Eterno allí: el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Oh, y eso hace referencia a la segunda venida de Yahshua. Entonces, en la segunda venida de Yahshua, mientras Yahshua le dice a sus ángeles, recojadme mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio, ahora Yahshua va a utilizar el poder de la omnipresencia en una división llamada fisión. Y ese poder de la omnipresencia, en esa división llamada fisión, es que Yahshua se convierte en un Yahshua para cada impío que hay en el mundo entero. Y Yahshua, aunque está en las nubes con el poder de la omnipresencia, baja. Y muchos están escondidos en cuevas, como mencionaba la misma escritura en Isaías, en Jeremías y en Apocalipsis, ¿sí? Quieren huir. Yahshua busca, encuentra a todos esos impíos en los diferentes puntos cardinales del planeta Tierra con el poder de la omnipresencia, ¿sí? Porque Él todo lo puede. Y cuando está cerca de ellos, no sé qué tan cerca de ellos esté, Yahshua extiende su mano derecha. Y de su mano derecha salen rayos de luz, como dice Habacuc y como dice el conflicto de los siglos. Salen rayos de su luz, que es su resplandor, que es su gloria. O sea, la escritura dice que los impíos van a ser destruidos con el resplandor de su gloria. ¿Sí? ¿Qué resplandor? Luz. La gloria de Yahshua es luz, es resplandor. Entonces Yahshua levanta su mano derecha y de su mano derecha salen rayos de luz que entran en el cuerpo de aquellos impíos como si fueran espadas. Los mata y la sangre salpica las vestiduras de Yahshua para que se cumpla Isaías 63, del 1 al 6, y se cumpla Apocalipsis 19, donde se dice que Yahshua, él solo, en el día de su ira, pisa el lagar. Ahora, ¿qué es el lagar? El lagar hace referencia a la tierra. Entonces, note algo importante. Yahshua está allí en la nube del cielo como humano, pero como divino está matando a los impíos y está pisando la tierra, está pisando el lagar. Y cuando él pisa el lagar, entonces la sangre salpica las vestiduras de Yahshua y por eso se tiñen de rojo. Ese es el día que se llama el día de la venganza, de la ira de Yahshua Hamashiach. Y no hay nadie quien le ayude porque es el día de la venganza de Yahshua. Yahshua solo pisa el lagar, o en otras palabras, Yahshua solo es quien mata a todos los impíos. ¿Y cómo los mata? Con el resplandor de su venida, levantando su mano, y de su mano salen rayos brillantes de luz. Me parece interesante. Esto era parte porque de pronto muchos de ustedes no habían entendido y de pronto habrá una polémica con ustedes. Ahora dicen, no, pero es que Yahshua en su segunda venida no pisa la tierra. Sí, yo le diría a usted, ¿Yahshua Hamashiach pisa la tierra o no pisa la tierra? Pues hay textos que comprueban que Yahshua Hamashiach no pisa la tierra y hay textos que comprueban que Yahshua Hamashiach sí pisa la tierra, como los textos que les estoy mostrando a ustedes. Pero hay que saber comprender las naturalezas de Yahshua. Yahshua como humano está en las nubes y no pisa la tierra, pero Yahshua como divino con el poder de la omnipresencia pisa la tierra y mata a cada uno de los impíos en los diferentes lugares de la tierra. Entonces hay un equilibrio completo en las Sagradas Escrituras,
No se está violando la interpretación de orden bíblico, ni se está inventando una interpretación privada de las Sagradas Escrituras, sino que es que hay que lograr el equilibrio y la armonía de las Sagradas Escrituras en las naturalezas de Yahshua. Yahshua como humano no pisa la tierra, está en las nubes, pero como divino sí pisa la tierra, porque con el poder de la omnipresencia en la división fisión, Él se convierte en un Yahshua para cada impío. O sea, en otras palabras, si en ese momento hay 4.000 millones de impíos en la tierra, Yahshua con el poder de la omnipresencia se convierte en 4.000 millones de Yahshuas al mismo tiempo, uno para cada impío, para destruirlo, para matarlo. Oh, interesante. Por eso es importante que usted con todos los textos que le he dado, los repase en casa detenidamente, sin afanes, y usted vaya conectando todos estos acontecimientos, porque esta conferencia realmente es sorprendente y hay muchas cosas nuevas para muchos de nosotros, pero queda satisfecho cuando usted mira todos esos contextos y esas conexiones a la luz de la palabra del Eterno y con citas del Espíritu de Profecía que he dado. Especialmente está utilizando solo Biblia especialmente, ¿sí? ¿Para qué? Sea más fuerte el mensaje, para que sea más creíble el mensaje, para que veamos nosotros la eficacia del Señor en el plan de salvación y cómo en su segunda venida cumple con todos estos propósitos. Ahora déjenme mencionarles algo importante. Ahora entiende a Isaías 30:15, ¿por qué Yahshua nos da salvación en Shabbat? Oye, interesante, nos da salvación en Shabbat, Yahshua HaMashiach, y en Shabbat destruye a todos los violadores del Shabbat. Ve qué interesante esto. Y ya a la puesta del sol de ese día 21 de Tirri, que es un Shabbat, ya para comenzar el primer día de la semana o día 22, Yahshua ya ha matado a todas esas personas, su ira ha quedado satisfecha y ahora se prepara para el segundo viaje de ascenso al cielo. Y no el segundo, porque él ha viajado muchas veces, ¿no? Pero en la parte de nosotros, diciéndolo así, el primer viaje en los 7 días de venida de su segunda venida. Y el segundo viaje, 7 días de ascenso al cielo, que es del 22 al 28 de Tirri. Ese es el ascenso al cielo. ¿Y cómo va a quedar la tierra? Pues como leímos los textos, desolada, vacía, destruida y un poco de muertos sobre la faz de la tierra, porque no hay quien los entierre, quien los llore, no hay nada, eso todo está destruido. Ese es el cronograma profético de la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Ahora, déjeme mencionarle algo importante. Hay textos contundentes de las Sagradas Escrituras con referencia al día, al mes y al año de la segunda venida de Yahshua. Hay textos contundentes en las Sagradas Escrituras con referencia al sexto milenio o a los 6.000 años de la historia del pecado, que podemos encontrarlos a través de la cronología, a través de la genealogía, a través de la historia bíblica, a través de las fiestas del santuario, a través de lo que es la Pascua, los panes sin levadura, a través de lo que es la fiesta de Sukkot. O sea, hay mucha evidencia con respecto a los 6.000 años de la historia del pecado. Y en conclusión, para tener en cuenta esto, el 21 de Tirri del año 2030 es el último día del sexto milenio. Último día del sexto milenio. Yahshua viene en el 2030, no en el 2031. El 2031 ya es el primer año del séptimo milenio, cuando la tierra descansa y Satanás no tiene a quien engañar. Entonces, digo todas estas cosas para que pronto nosotros nos confundamos. De pronto muchos de nosotros todavía somos como Tomás y no creemos de pronto en las fechas. ¿Y por qué no se cree en las fechas? Porque no se ha hecho un recuento específico en orden bíblico. Y yo le estoy hablando con solo Biblia, pero si usted va al Espíritu de Profecía, hay más de 40 referencias en relación a los 6.000 años de la historia del pecado, donde la posición de la iglesia de la Odisea es que eso es aproximado, eso no es fijo.
Sí, no se han dado cuenta que entre más de esas 40 referencias hay referencias de aproximación y hay referencias precisas de los 6.000 años de la historia del pecado. Y no son de aproximación. Entonces, ¿por qué las toman todas como aproximación? Si hay 6.000 años fijos, precisos. Me gusta tomar de pronto siempre esta conferencia con referencia solamente en la parte bíblica. Y no porque de pronto algunos de ustedes digan que de pronto no creo en el espíritu de profecía. Sí, yo creo en el espíritu de profecía, pero me baso más al texto bíblico. Y el texto y los escritos de orden profético los tomo como parte secundaria. Tomo las Sagradas Escrituras como la parte de la referencia. Y las Sagradas Escrituras me muestran una semana literal, ¿sí?, creación, y tenemos una semana milenial también de creación, en orden profético. Y como es una semana milenial, entonces significa que hay 6 milenios de trabajo y 1 de descanso, el 7º milenio, que es el descanso de la tierra o el Shabbat profético de 1000 años. No hay ninguna de pronto excusa para alguien pensarlo de una forma diferente. Y de pronto quiero finalizar esta conferencia con 2 aspectos de orden profético, uno para nosotros y otro para Yahweh. En el factor profético, para nosotros es dado que en el nivel profético un día es igual a un año, para nosotros. Y nosotros nos volvimos expertos de pronto en esa parte profética de día por año, que es la que se encuentra en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6. Entonces tenemos nosotros algo importante. Para nosotros un día es igual a 1000 años. Para Yahweh un día es igual a 1000 años. Y nosotros hemos hecho de que un día es igual a 1000 años. No es para nosotros, sí, también es para nosotros, pero está dentro del contexto de la deidad, ¿sí?, para mostrarnos a nosotros un patrón profético un poco más allá de la creación, que no nos quedemos solamente en la creación, sino que vayamos a la semana milenial y podamos comprobar que ahí hay 6 milenios de trabajo y hay 1 de descanso, como en la creación hay 6 días de trabajo y hay 1 de descanso. Entonces hay una conexión correcta, precisa, perfecta, fundamental en todo esto. Entonces, mis apreciados hermanos, la conferencia de hoy nos ha podido mostrar a nosotros quiénes son los arrebatados. Los arrebatados son los justos. ¿Quiénes son los destruidos? Los impíos. Entonces, no hemos estado hablando nosotros dentro de la creencia de orden pentecostal de que la iglesia será arrebatada, no. Estoy hablando del arrebatamiento en la segunda venida de Yahshua, que ha sido mal interpretado por los pentecostales, sacando que la iglesia va a ser arrebatada y no va a pasar por la tribulación. No, señor. Eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es la segunda venida de Yahshua, donde hay un arrebatamiento, donde los ángeles arrebatan inmediatamente a los justos porque la tierra está conmovida por la última plaga o las plagas que le dan, las últimas 7 plagas que devastan la tierra, y que las 7 plagas son en un contexto la ira de Yahshua. Y el día 21 es la consumación de la ira de Yahshua, cuando él mismo personalmente destruye a los impíos y devasta toda la tierra, y la tierra queda desolada y vacía, lista para guardar el Shabbat profético de 1000 años. Muchas gracias a cada uno de ustedes de pronto por estar asistiendo a estas conferencias. Espero con la ayuda del Eterno que usted sea un misionero voluntario, que me ayude a compartir con sus amigos, familiares, por las redes, por las partes que ustedes tengan conocimiento, esta conferencia y las demás conferencias que estoy dando y que seguiré dando. Por favor, ayúdenme. Hay muchas personas que necesitan conocer todas estas cosas. Hay personas que necesitamos prepararnos cada día mejor para la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Ahora, si usted no cree en fechas, no hay problema. Yo no le pongo ningún inconveniente por eso. Pero las señales nos están enseñando que estamos viviendo los últimos momentos para la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Voy a terminar con la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de hoy, arrebatados y destruidos.
Permita que nuestro Elohim Melquisedec siga impresionando nuestras mentes, nuestras vidas, que podamos repasarla, que podamos cavar profundamente, poder hacer un estudio exhaustivo con todos los textos bíblicos, ponerlos en el contexto y ponerlos conectadamente con los acontecimientos de la verdad presente que estamos viviendo y extendiéndonos hasta la segunda venida de Yahshua Mashiach. Rogamos para que tu bendición repose en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Melquisedec, por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro hermano mayor, Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia a cada uno de mis hermanos en los diferentes lugares del mundo donde se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Con la ayuda del Eterno esperamos mañana tener una conferencia más. Shalom Ubrajó para cada uno de ustedes. Bendiciones, el Eterno me les siga bendiciendo.